cuando me estaban haciendo una entrevista sobre este libro, me preguntaron que por qué había invitado a Ramón Fernández Larrea a mi presentación, y yo les respondí que era porque no había podido pedir que escribiera el libro, ¿no? No me atreví. Un poco tarde, ¿no? Primero, agradecer a la librería, a haberme invitado, agradecer a Sudakia, darme una nueva oportunidad de publicar con ustedes. Sudakia, que la fe que se tiene a sí misma es algo que me impresiona muchísimo. No por nada, no, en serio. Estamos hablando de la editorial más importante del segundo idioma más importante de Nueva York, ¿no? Que es el español. Y sin embargo, ¿no? había habido un vacío inmenso que ellos lo han ido rellenando a pura voluntad y fe. Yo creo que eso siempre, nunca está de más recordarlo. Agradecerles a ustedes, que estoy viendo con ustedes, digamos, un poco mi currículum vitae, ¿no? Veo acá gente de mi primaria, una profesora de mi primaria, algo que me emociona muchísimo. Secundaria, no sé si hay alguien. Del pre seguro que hay, los he visto ya. De la universidad, de cementerio, no creo que del combinado, de Buenavista, de España, de Nueva York, de Miami, por supuesto, del mundo real, del mundo virtual, cubano, gente que ha tenido la buena ocurrencia de nacer en Cuba, gente que ha tenido la peor ocurrencia de nacer en Pinar del Río. A todos les agradezco muchísimo estar aquí, la verdad. Desde este libro no quiero hablar mucho. Es un resumen, 10 años de apostolado, ¿no? Se podría decir 10 años de escribir pensando en no sé en qué, pero bueno, de escribir con la vista puesta en un futuro en el que todos ustedes tengan la oportunidad de votar por mí y no por nadie más. Voy a empezar con un discurso, ¿no? Ya que estamos en esta vena presidencial. El discurso es el prólogo de este libro. Dice: futuros votantes y votantes en general. Cuando hace más de 10 años publicaba El comandante ya tiene quien escriba, hoy todo un clásico de la literatura universal, con otro título, El coronel, no tiene que escribir. El mundo era muy distinto. Bush Jr. acababa de declarar ganada la guerra de Irak. Obama era pacifista. Crimea ucraniana. Plutón era un planeta. Y todavía había gente que creía en la mortalidad de Fidel Castro. En estos 10 años el mundo ha cambiado demasiado. Si antes el problema más terrible y acuciante de la humanidad era el hambre, hoy por hoy no hay mayor angustia que no poder tirarle una foto a tu almuerzo para colgarlo en Facebook. Y no es que el hambre haya desaparecido, pero si no te puedes hacer un selfie, aunque tengas las costillas saliéndote por la piel y moscas dándote vueltas, no le importas a nadie. De hecho, más que el hambre, el problema ha pasado a ser la comida, por lo gordos que nos hace lucir en Instagram. Bueno, eso es verdad, excepto para los coreanos del norte y los cubanos del sur, para quienes la comida es tan inalcanzable como Facebook, y encima tienen que sonreír como si les estuvieran tirando una foto. Los coreanos del norte porque así lo exige su líder supremo, y los cubanos del sur para no hacer quedar mal a la guía de turismo. Y con cubanos del sur me refiero, por si debo aclararlo, a los que residen en la isla en contraste con los de Miami o cubanos del norte. Aunque similares en muchas características, se puede afirmar que pese a su hábitat en medio de los pantanos de los Everglades, los cubanos mutan lo suficiente como para considerarlos una especie distinta. Si por ejemplo para los del norte las principales preocupaciones son la obesidad, el nivel de colesterol y el de azúcar en la sangre, para los de la isla siguen siendo, como hemos recalcado en tantas ocasiones, el desayuno, el almuerzo y la comida. Eso no quiere decir que Cuba no haya cambiado en la década en que está recogida en este libro. De hecho, fue precisamente en estos años que ocurrió el acontecimiento más importante del último medio siglo de la historia cubana. Me refiero, por supuesto, a la diverticulitis, que provocó una profunda transformación en el nombre del gobernante del país, aunque los apellidos siguieron siendo los mismos. Lo que empezó de una manera más o menos accidental, con el traspaso temporal del poder del comandante en jefe al hermano menor en jefe, ha terminado convirtiéndose en lo que en términos oficiales se denomina el proceso de actualización del socialismo.
Es algo así como el viejo capitalismo de toda la vida, pero con casi toda la propiedad privada en manos de una sola familia. Eso no obsta para que la prensa extranjera y los observadores internacionales hayan decidido que el hecho de permitir que los cubanos vendan croquetas y sándwiches y compren celulares para convertir a Raúl Castro en un gran reformista. O que el hecho de haber autorizado a sus compatriotas a adquirir carros a precios equivalentes a la deuda externa de Estados Unidos sea suficiente para considerarlo el Abraham Lincoln del siglo XXI. Sin embargo, para ser justos, hay que reconocer que el hermano menor en jefe no solo ha impulsado estos cambios, sino que también ha permitido que los cubanos viajen al exterior sin tener que pedir permiso. Y aquí hay muchas muestras de esto. Y encima ha anunciado que para el 2018 piensa abandonar el poder. Y es exactamente esta última declaración lo que da un sentido trascendente a mi libro. Si después de tantos años escribiendo chistecitos en internet, empiezo a darme cuenta de que la vida de los cambios en Cuba no es el humor, sino la política. Como ya habrán eliminado desde el título, la publicación de este libro representa apenas el inicio de la campaña que me llevará a la presidencia en el 2018. Así que mi particular resumen de los últimos 10 años de historia cubana no solo les permitirá comprender el ideario del futuro presidente de la República sobre una amplia variedad de temas, desde el deporte hasta la literatura y otros pasatiempos no menos inútiles, desde Cuba hasta su virreinato de Venezuela, pasando por Miami, desde mi correspondencia abierta y unilateral con el cantante Juanes, hasta mi profundo conocimiento del cancionero de Silvio, el Unicornio Rodríguez, y los no menos profundos cambios por los que atraviesa la sociedad cubana. También servirá como plataforma de lanzamiento de mi programa político, El socialismo del siglo XXII. Si quieren saber en qué consistirá el socialismo del siglo XXII, les diré en palabras sencillas que su objetivo es convertirme en presidente vitalicio y al mismo tiempo en el principal propietario del país mientras acabo con todo lo que queda de él. O sea, que el socialismo del siglo XXII significa más o menos lo mismo que el socialismo del siglo XXI o el comunismo del XX, pero mucho más sincero. Prometo que todos terminarán haciendo cola por cualquier cosa y que el papel sanitario seguirá siendo un artículo de lujo, pero por el camino nos divertiremos muchísimo enfrentando al imperialismo norteamericano y a sus aliados locales. Así que compre tantos ejemplares de Enrico para presidente como sea posible. El uso que les dé después me tiene sin cuidado. Y espere a que haga mi reaparición durante la campaña presidencial del 2018 para que el sueño multitudinario de que Enrico guíe los destinos de la nación se convierta en realidad. Hasta la victoria siempre, que tengan la mala idea de votar por mí. Muchas gracias. El libro tiene muchas secciones. Tengo por aquí el índice. Tiene el primero está el prólogo, después está Cuba AD, es decir, antes del divertículo. Tiene varios resúmenes anuales, otra parte dedicada a las cuestiones espirituales, otra dedicada a Cuba después del divertículo, que se llama ¿Qué divertículo? Otra que se llama Y con el mazo dando, un poco habla de las relaciones, ¿no?, del Ministerio del Interior con el resto de la población. Otra dedicada al deporte, el deporte se llama. Otra dedicada a las noticias internacionales y del resto del mundo. Otra dedicada a la sociología cubana, que es en parte cubana del sur y por parte cubana del norte, hablo mucho de Miami. Otra dedicada a la cultura es un arma, se llama. Y hay que pensar en el futuro, ¿no?, pues yo soy alguien que se preocupa. Y tiene un glosario también, explicando un poco el libro para la gente que no sepa quién es Fidel Castro y cosas así. El libro tiene como muchos formatos distintos, ¿no? Hay discursos, hay artículos, ¿no?, propiamente dicho, hay diálogos, secciones de diálogo, hay otros como una especie de diccionarios, ¿no?, con definiciones, etcétera. Por ejemplo, aquí tengo uno que son eufemismos cubanos. Eufemismos, ¿saben, no?, que significa, no sé. Por ejemplo, el eufemismo cubano, a la miseria llamarle dificultades de todos conocidas. A la principal familia mafiosa llamarle gobierno. Llamarle reformas a todo lo que no es más que un reajuste de grilletes, aflojar la mano y apretar los pies y la boca. A las verdades llamarle campaña mediática. Llamarle nacionalismo a la resignación.
llamarle marginal al 80% de la población. A la censura y a la represión llamarle protección de los intereses de la nación. A cualquier bobería insulsa llamarle arte, y al arte tendencias preocupantes. Al cáncer llamarle larga y penosa enfermedad. Y a una larga y penosa enfermedad llamarle revolución. Al miedo llamarle autocensura o equilibrio, o no está para eso. En Cuba el miedo tiene muchas palabras para designarlo, por la misma razón por la que los esquimales tienen tantas palabras para la nieve. Está por todas partes. A la censura llamarle criterio estético. Al criterio estético llamarle mariconería. A los homosexuales llamarles a la policía o a Mariela Castro según sea el caso. Mariela Castro es un éxito, ¿verdad?